Para el día de mañana vamos a ver otro aspecto que vamos a ver en parte del día, pero que es importante irnos preparando porque es también una parte ya no del futuro, sino de la actualidad. Y bien, eh, si vemos acá, tenemos esta figura de las X-Men, donde tienen diferentes poderes. Acá, por ejemplo, está Garras, acá está la mujer que se transforma, y así cada uno tiene sus propias habilidades. Los linfocitos también tienen cada uno sus propias habilidades, ¿no? Habrán unos linfocitos que generen paz, calma, que traten de ir en armonía, y que no haya respuesta inmunitaria, serán los T reguladores. Habrá otros que tendrán que luchar cuerpo a cuerpo y combatir a las células infectadas o las células tumorales. Esas serán las células T citotóxicas. Habrán algunos que dirigen que sean el cerebro de todo esto y que modelen o modulen la respuesta inmunitaria, ¿no? Esos serán los linfocitos T CD4, ¿no? Y así diferentes funciones. Los linfocitos tienen una plasticidad, por eso puse esta mujer que se transforma tanto de color azul o en color en aspecto humano, porque tiene una plasticidad de convertirse en diferentes o adquirir diferentes funciones de acuerdo al evento que se encuentra. Por pedagogía, por didáctica, por ser comprensible el tema, el sistema inmune o el sistema inmunitario se va a dividir en una inmunidad innata, una inmunidad natural, una inmunidad específica. Esos son los sinónimos, ¿no? Y lo que caracteriza es que no tiene memoria o no puede recordar un evento anterior, ¿no? Sucede. Y este es un dato que realmente creo que en el transcurso de las continuas investigaciones va a ir reformulándose. Va a ir reformulándose. Esta inmunidad innata a su vez se divide en barreras, ¿no? Barreras físicas, químicas, biológicas, y podríamos decir algunas moléculas que también actúan como defensas. Dentro de las barreras físicas, nosotros definimos a la piel y a las mucosas. Y yo diría injusto decir que la piel es una barrera física, porque si lo tomamos como algo físico es como algo estático. Y la piel, no, la piel es un sistema. Es un sistema que nos separa del medio exterior, pero que también transmite señales, modera, modula y genera respuestas para mantenernos sanos. La piel es un sistema muy importante. El otro componente que tenemos es las mucosas, ¿no? Las mucosas. Y se calcula que cada persona tiene entre 200 a 400 metros cuadrados de mucosas. Vean la enormidad del espacio que ocupa nuestra mucosa en nuestro organismo. Yo hablaba con un investigador, un científico inglés, y él siempre me decía, mira, acá en Lima veo casas grandes, nosotros en Londres nuestro departamento es de 25 o 30 metros cuadrados, y en Madrid lo mismo, ¿no? O un departamento lo comparten varias personas de diferentes familias. Entonces, vemos de que, por ejemplo, en las mucosas
nosotros tenemos 200 a 400 metros cuadrados, es una enormidad de espacio. Entonces, ¿dónde estarán concentrados los elementos que nos defienden? ¿Internamente o en la piel o en las mucosas que son 400 metros cuadrados que hay que defender del territorio? Entonces, eso es una forma de razonar, de evaluar la importancia de la piel y mucosas como mecanismos de defensa. Hablamos de la barrera química. Cuando hablamos de barrera química, hablamos fundamentalmente de secreción, ¿no? Importantísimo, por ejemplo, el jugo gástrico, que cuando nosotros ingerimos alimentos, pueden venir con bacterias, por ejemplo, y el jugo gástrico va a eliminar una gran cantidad de bacterias, de tal manera que también nos protege, ¿no? Siempre hacía la pregunta clásica, ¿con qué desinfectamos nuestros servicios higiénicos, ¿no? Con ácido muriático. ¿Y el ácido muriático qué contiene? Ácido clorhídrico. ¿Qué contiene nuestro jugo gástrico? Ácido clorhídrico. ¿A ustedes alguna vez por equivocación han puesto sus manos ante el ácido clorhídrico? Entonces, vean la enorme potencia de estas barreras. También están las lágrimas que contienen lisozima, diversas secreciones, incluido nuestro sudor, etcétera, ¿no? Luego vamos a ver la barrera biológica propia, ¿no? Básicamente, si decimos que es inmunidad innata, vamos a hablar de células que carecen de memoria, ¿no? Pero que son muy importantes. O sea, tienen un rol espectacular dentro de la respuesta inmunitaria, porque son las que primero nos defienden, ¿no? Las que van primero al combate. Están diseñadas para ello, para actuar de inmediato. Acá tenemos un neutrófilo, también tenemos a los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, los macrófagos, etc. Dentro de lo que es esta barrera biológica. Pero otro dato importante es que, sin ser de nuestro organismo, porque es no propio, hay barreras biológicas no propias. Y dentro de esto está considerada la flora microbiana normal. Generalmente decimos, ¿y cuántos kilos tenemos de flora microbiana intestinal normal? Tenemos entre 1 kilo a 1,2 kilos de bacterias. Una enormidad de bacterias. Esa enormidad de bacterias no nos hacen daño. Son parte de la normalidad que tenemos. Cuando se altera esa normalidad, se producen patologías. E incluso las bacterias producen algunas vitaminas que nosotros no podemos producir, ya que también generan un beneficio. Es importante entonces la flora microbiana normal, claro que es importante. Ocupan un lugar, un espacio, un nicho ecológico que impide que se instalen bacterias no patógenas. Y nosotros nos damos cuenta de eso cuando barremos esta flora microbiana, cuando eliminamos esta flora microbiana con una antibiótico terapia muy enérgica, muy potente y de alta duración. Generamos enfermedades cuando eliminamos esta flora microbiana. Se dice que si nosotros hacemos un cultivo de la piel de nuestra cara, porque también hay están en la piel, también vamos a encontrar microbios. O sea, y esos microbios no cumplen un rol patológico, cumplen un rol de mantener un equilibrio. Recuerden que nosotros como seres vivos estamos relacionados con nuestro medio ambiente y que ese medio ambiente y nosotros como que hemos llegado a un acuerdo de paz en el cual le permitimos que haya bacterias en nuestra piel, que le permitimos que haya bacterias en nuestro intestino, pero no generan enfermedad. Y eso es importante.
¿Nosotros nacemos con bacterias? No nacemos asépticos, andamos en el útero materno, estamos en una forma aséptica. Cuando ya vamos en el momento del parto, atravesando el canal del parto, el canal vaginal, entonces ahí ya nos comenzamos a infectar. Cuando comenzamos a tener contacto con el medio ambiente, ya las bacterias comienzan a colonizar. Y ese es un proceso en cual esas bacterias van a constituir nuestra flora microbiana normal y que juegan un rol importante dentro del sistema inmunitario. Tan importante que se le considera dentro del sistema inmune. También hay proteínas como lisozima, lactoferrina, inmunoglobulina. Y alguien estudioso me puede decir, mire doctor, usted está hablando de las inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B, y los linfocitos B no pertenecen al sistema inmune innato o natural o inespecífico, pertenecen a la adaptativa. Pero es que ya se han descubierto que también hay linfocitos, o se propone o se postula que hay linfocitos B de inmunidad innata. Entonces, todo este rol de defensa pertenece a la inmunidad innata o en específico. ¿Qué falta acá? Que nosotros también tenemos la capacidad de producir antibióticos naturales. Y un antibiótico natural es, por ejemplo, las defensinas. Las defensinas también son parte de este sistema de inmunidad innata. Generalmente, por esta época de pandemia, pero a mí siempre me gustaba también incluir conceptos de medicina regenerativa. Y nosotros trabajamos con sangre para regenerar muchos tejidos. Y nos va excelente en los protocolos que desarrollamos a nivel hospitalario. El otro brazo del sistema inmune es la inmunidad adaptativa o específica. Y básicamente por el linfocito T y por el linfocito B, ¿no? Acá tenemos un T y un B, ¿no? Recordemos que el B se convierte en célula plasmática para producir anticuerpos. Pero el B es rico en receptores BCR. ¿Y por qué es rico en receptores BCR? Para reconocer antígenos. Pero una vez que reconoce antígenos, ya no le interesa, ya no es vital para él seguir reconociendo antígenos. Mira, se convierte, se transforma en una célula plasmática que no tiene receptores de antígenos, sino más bien los elimina, los produce, los saca a circulación, los sintetiza, si queremos decir un término académico ideal, los sintetiza los anticuerpos, pero que tienen especificidad contra el mismo antígeno que los estimuló, ¿no? Y eso hace que esa inmunidad sea o tenga una mayor especificidad que el sistema inmune innato. Hacia arriba tenemos al linfocito T, ¿no? El linfocito T. Que ya les he dicho que el linfocito T night, o TK night, o linfocito T virgen, etc. Es aquel que no ha tenido contacto con antígenos. Recuerdan que en la clase hablamos de un clima de guerra o de paz, en términos sencillos para hacernos entender didácticamente. Este linfocito T tampoco sabe a qué se va a especializar. Va a ser estudiante de medicina, sí, pero va a ser pediatra, va a ser endocrinólogo, va a ser cirujano, va a ser reumatólogo, va a ser internista, va a ser cardiólogo, va a ser neurólogo, etc. No sabe hacer qué. El linfocito T tampoco sabe a qué se va a especializar, a qué función va a tener dentro del sistema inmunitario. Y es en base al entorno. Acá vemos citocinas, medio ambiente, etc. Que él se puede convertir en un linfocito TH1 o en un linfocito TH2
o en un linfocito T regulador, o en un linfocito TH17, y todos los linfocitos TH que van apareciendo y se van descubriendo y se van definiendo adecuadamente. Entonces, es importante ver que hay toda una estrategia del sistema inmunitario que él mismo tiene que tomar decisiones para ver hacia qué célula o hacia qué linaje celular se va a especializar. Entonces ya vemos acá los dos brazos, la innata, la específica o adaptativa o adquirida. Adquirida porque se genera después del contacto con el antígeno. Pero a eso le agreguemos dos sistemas más, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y eso va a ser un sistema que se articula, no es que trabaje independientemente, se articula con el sistema nervioso, con el sistema endocrino y se articula también con el medio ambiente. O sea, somos todo un concepto integral. Y en ese concepto integral nosotros podemos hablar del sistema neuroinmunoendocrinológico para ver que estamos todos dentro de un contexto integral y no focal o parcial. Dentro de las gráficas que encontré, uno siempre trata de buscar algo que sea didáctico. Nuevamente tenemos barreras físicas, piel y mucosa. Piel, generalmente una persona de 1,70 m va a tener 1,7 metros cuadrados. Una mucosa está entre 200 a 400 metros cuadrados dentro de nuestro propio organismo. Y imagínense una casa de 400 metros y metida en su propio cuerpo, ¿no? Tiene que haber algo de sabiduría para que quepa esa tremenda longitud dentro de nuestro propio organismo. Las células de la inmunidad innata y moléculas como el sistema de complemento, que son correspondientes a la inmunidad innata, y ya habíamos hablado de la barrera química, pH, enzimas, etc. ¿no? Todo esto ya lo hemos hablado, y como contraparte tenemos la inmunidad adquirida, ¿no? Con linfocitos B y los linfocitos T que ya hemos dicho. En términos académicos, cuando reconocemos un antígeno, quiere decir que lo ha reconocido o bien un linfocito B o un linfocito T de la inmunidad adquirida. Cuando hablamos de un PAM, de patrón molecular asociado a patógenos, decimos que es reconocido por el sistema inmune innato. En términos prácticos es lo mismo, pero en términos académicos se dice que cuando hablamos de reconocido por antígeno es por una célula de inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa. Pero eso ya lo hemos visto. Pero este cuadro ya contempla acá también a las barreras biológicas, a las bacterias comensales, o sea, a la flora microbiana normal. Ese concepto no es novedoso en la historia de la medicina, no es novedoso porque eso ya lleva siglos conceptualizado, pero sí es novedoso en que ya debe formar parte del arsenal terapéutico hospitalario. Y las bacterias deben de formar parte del sistema, una herramienta terapéutica del sistema hospitalario. Claro, eso es lo que nosotros debemos de conceptualizar, que debe de haber, que dominemos esto, que aprendamos a dominar si no lo dominamos, que aprendamos, porque pienso que el ser humano siempre está aprendiendo. Vamos a aprender a dominar las barreras biológicas, las bacterias, la flora microbiana normal, como una herramienta terapéutica. Y acá tenemos una noticia tan simple que muchas veces la encontramos en internet. Dice: nuestros microbios intestinales pueden controlar la respuesta al cáncer, ¿no?
patóloga de la Universidad de Harvard, ha contribuido al desarrollo de fármacos que permitan que el sistema inmune elimine tumores. Nosotros ya tenemos algunos estudios ya planificados para trabajar a nivel hospitalario en este sentido. ¿Y vamos a trabajar con microbios intestinales? Claro que vamos a trabajar con microbios intestinales. Usted investiga si los microbios intestinales provocan que la inmunoterapia no funcione en algunos pacientes. Y esta es la palabra clave. Nuestro microbioma puede controlar nuestra respuesta al cáncer y a otras enfermedades como un factor inmunológico. Estamos estudiando cómo los microbios intestinales determinan la inmunidad antitumoral y en particular qué microbios o moléculas microbianas interactúan con este receptor de PD-1 o PD-1 si usted quiere. Una forma de usarlo sería a través de trasplantes microbianos combinados con PD-1. O sea, vemos de que incluso no solamente usar solo la flora microbiana o la microbiota, sino combinarla con otros factores de terapia inmunitaria. Otro es identificar las moléculas microbianas más interesantes, producirlas y suministrarlas junto a la inmunoterapia. Para que vean o para que veamos la importancia que tiene nuestra flora microbiana ya como una herramienta terapéutica. ¿No? Es un nuevo aliado contra el cáncer, las barreras intestinales. Si nosotros no lo estamos enfocando contra el cáncer, nuestra terapia, nosotros queremos enfocarlo, o el proyecto que se plantea desarrollar a nivel hospitalario es enfocarlo contra la resistencia bacteriana intestinal. ¿No? Tantos fármacos que muchas veces tenemos pacientes en unidades críticas que ya ningún fármaco logra erradicar, ya no queremos erradicar a esta flora patógena, dañina, tóxica, con fármacos, sino con otras bacterias. Que se genere una guerra entre bacterias, podríamos decir, buenas, que ataquen a bacterias humanas. Ojalá que mañana podamos conceptualizar esto o profundizar más estos conceptos de lo que se denomina microbiota intestinal. Entonces, ya le hemos dicho que la principal ventaja de la inmunidad innata es su rapidez al actuar. Ingresa, es fagocitado. Células fagocíticas como el neutrófilo, células fagocíticas como el monocito, como el macrófago, células con capacidad potente que son altamente destructivas, asesinas, killer, que naturalmente asesinan, o sea, su instinto es matar a las células. Tienen una enorme importancia porque son parte de esos mecanismos que rápidamente nos defienden en horas. Y cuando no son células, como en este caso, son moléculas, y en este caso se está esquematizando el complemento. Entonces, volviendo a recalcar, nosotros tenemos como barreras la piel, mucosas, no solamente piel y mucosa, la barrera placentaria, las vilosidades y las pilosidades, que frente a este medio agreste, ellos también tienen que buscar defenderse. Si nosotros hablamos de mucosas, nosotros tendríamos que razonar y decir, ¿qué inmunoglobulina es la que tiene más cantidad en nuestro organismo? ¿La que está contenida en la sangre o la que está en las mucosas para defendernos de estas agresiones externas a las mucosas? Recordemos que la mucosa va a haber un área de 200 a 400 metros cuadrados, que por ahí pueden ingresar nuestros enemigos y atacarnos. Entonces tenemos que tener un ejército grande que nos esté defendiendo.
Y parte de ese ejército va a ser la inmunidad innata y parte de ese ejército va a ser la inmunidad adaptativa. Y dentro de la inmunidad adaptativa está el linfocito B. Pero el linfocito B producirá inmunoglobulina G, producirá inmunoglobulina M, A o E en mayor cantidad. A nivel de mucosas, la mayor concentración y la mayor porción es de inmunoglobulina A. Inmunoglobulina A. Entonces, veamos que la inmunoglobulina que hay en mayor concentración en nuestro organismo es la inmunoglobulina A. Y ya sabemos por qué, ¿no? También vemos nuevamente acá los epitelios ciliados, los epitelios de revestimiento, etc., ¿no? Y barreras químicas desde nuestras propias lágrimas. Desde nuestras propias lágrimas tienen lisozima, que es un componente antibacteriano. Tiene nuestra saliva, que hay todos los elementos químicos. Y en todas las mucosidades nasales tenemos elementos que nos están defendiendo desde el punto de vista químico. La secreción de glándulas sebáceas, ácidos grasos, enzimas digestivas, defensinas intestinales, espermina en el semen, etcétera, etcétera. Y como secreciones tenemos lágrimas, saliva, muco, sudor, sebo, jugo. Entonces, todo esto son las herramientas que tiene nuestro organismo desde el punto de vista de la barrera química. Es importante, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Hay incluso la importancia de nuestro pH gástrico 2 o un pH superficie 7, etcétera, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que aquellas personas que tienen una alteración a nivel de una hipersecreción gástrica y que se ven obligados a tomar antiácidos, se hacen más proclives a las infecciones, porque lógicamente el ácido clorhídrico, al estar disminuido, no va a controlar o no va a destruir la carga bacteriana que pueda ingresar a nuestro organismo. Y eso es muy importante y eso se evidencia. Lo han evidenciado diferentes estudios, ¿no? Nuevamente, acá nuestra flora microbiana normal que juega un papel importante en nuestro sistema inmune, ¿no? Ya hemos hablado de los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, todos estos son neutrófilos por si acaso. Esta no es una imagen de un eo ni tampoco esta de un basófilo. ¿No? Y el otro aspecto novedoso, quizás o reciente, ya lleva algunos años, pero que no se consideraba, eran las células linfocitarias de la inmunidad innata, que son de 3 tipos, ¿no? Células linfocitarias 1, 2 y 3, cada una con sus diversas cualidades. El monocito, cuando está en sangre periférica, será un monocito, y cuando migra a los tejidos es un macrófago, ¿no? Entonces va a variar, miren, el estar en un sitio o en otro hace que morfológicamente estas células se transformen. Y es importante, ¿no? Las moléculas del complemento, ¿no? Las moléculas del complemento que ayudan a destruir muchos microorganismos, tienen muchas funciones, depende de cómo se le use, pero la parte final es que se mete dentro de las bacterias y les hace huecos a las bacterias, ¿no? Eso se llama perforina, ¿no? Le hace ahí huecos y la bacteria va a explotar. Llega a lo que se denomina el complejo ataque membrana. Los interferones que interfieren en la infección de células normales por virus, las citoquinas que permiten una comunicación intercelular, y todo esto son citoquinas, ¿no? Estos son nombres históricos, ¿no? Las células y estas moléculas que permitían la comunicación celular se encontraron en linfocitos, se llamaban linfoquinas. Se encontraron en monocitos, se llamaban monoquinas. Pero después se encontraron en varios leucocitos,
Dijeron, entonces interleuquinas, interleucocitos. Pero después se encontraron en muchos tipos celulares. Entonces la definición adecuada es citocinas. Citocinas. Pues ahí, bueno, ya sabemos que hay diversas células que nos defienden, entre ellas tenemos el natural killer, que yo le llamo el Rambo de la inmunidad innata, ¿no? Y el linfocito TCD8 es el de la inmunidad adaptativa. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos dicho, la innata es especificidad relativamente baja, la adaptativa es alta, la diversidad que reconocen por la inmunidad innata es limitada, por la adaptativa es amplia, la especialización es alta por la adaptativa. Y en este concepto de diversidad amplia, Frank Fallenburger, que lo vimos en la primera clase, decía que si viniese un antígeno extraterrestre, nuestro sistema inmunitario ya tendría diseñados los receptores para reconocer ese antígeno que viene de otros mundos. Teorizado, todavía no podemos comprobarlo, pues, porque no sabemos si hay vida fuera del planeta Tierra, pero era el concepto de quien fue uno de los más grandes pensadores de la inmunología en el mundo, ¿no? Acá tenemos un macrófago, miren este macrófago, estas son bacterias que han sido recubiertas por anticuerpos que son producidos por linfocitos B de la inmunidad adaptativa. Y aquí hay combinación, mire, cómo combina la inmunidad adaptativa con la inmunidad innata, porque el macrófago pertenece a la inmunidad innata. Y el haber sido recubierto por anticuerpos hace que la fagocitosis se facilite para esta célula, se facilite, se potencie la fagocitosis. Y eso es importante del sistema inmunitario. ¿Y quién no ha visto esta película, no? Dice, como si fuera la primera vez. El amor es cuando te enamoras de la misma persona todos los días como si fuese la primera vez, ¿no? Es la famosa película, ¿no? De como si fuera la primera vez. ¿Y por qué pongo acá esta película? Porque todos los encuentros entre una célula de la inmunidad innata con un patógeno va a ser como si fuera un primer encuentro. No lo recuerda. Y ese no recordarlo hace que no se prepare, que no esté prevenido, no diga, mira, ya te vi ayer y hoy ya te recuerdo y sé cuál es tu punto débil. Eso no es propio de la célula de inmunidad innata. Es propio de quienes recuerdan, de quienes tienen memoria. ¿Y cuáles son las células que tienen memoria? Los linfocitos. Los linfocitos. Pero recordemos que hay linfocitos de la inmunidad adaptativa y también de la inmunidad innata. Por lo tanto, lo reconocerán. Tienen memoria los linfocitos de la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, eso es importantísimo recalcar, ¿no? Entonces, como si fuera la primera vez. Entonces, entre las bondades que tiene la inmunidad adquirida, actúa contra parásitos, contra trasplantes, contra cáncer, contra patógenos, y cuando la inmunidad innata es insuficiente. Si la inmunidad innata es insuficiente, va a descontrolarse y quien actúa va a ser la inmunidad adquirida a través del linfocito T y del linfocito B. Es responsable de las enfermedades autoinmunes y alergias. Cuando se altera esta homeostasis, ese equilibrio, comienza la autoagresión, uno mismo se autoagrede, o genera que algo que no debería producirle daño, le va a producir daño. Y aquí, por ejemplo, pensemos en aquellos que son alérgicos a determinados alimentos, o aquellos que el polvo les genera mucha rinorrea. Ya la respuesta inmunitaria se descontroló y es exagerada, eso se llama la hipersensibilidad, ¿no?
O recordemos que el noble antibiótico de la penicilina también muchas veces ocasiona una alergia tan severa que llega al shock anafiláctico y el paciente muere. Eso es importante, o sea, tiene que siempre haber un equilibrio, siempre como habíamos definido el equilibrio entre el sistema inmunitario como homeostasis. Entonces la inmunidad adaptativa y la respuesta inmune se adapta, reconoce al patógeno, responde al patógeno. Mientras no ingrese el patógeno, este sistema inmune no actúa. Tiene que haber el patógeno. Por eso se llama también adquirida. Se adquiere después del contacto con el patógeno, con la célula tumoral, con el antígeno. Entonces, por eso es adaptativa. Si hay un linfocito, reconoce solo a un patógeno. Si reconoce la salmonela, no reconoce la shigella. Y si reconoce la shigella, no reconoce al Mycobacterium y no reconoce a otros. Reconoce, tiene una especificidad, podríamos decir, a un patógeno exclusivo. Esto tiene sus excepciones, por supuesto, pero en términos didácticos, créanlo primero así y ya después buscan lo que se escapa a la regla. Tiene memoria, ¿no? Entonces, si se demora 10 días en responder al patógeno, cuando este patógeno regrese, ya no se va a demorar 10 días, va a actuar rápidamente, va a actuar en 3 días. Y eso limita el tiempo de enfermedad. Y eso limita que el patógeno haga más daño. Por eso es importante la memoria inmunológica. Es evolucionada, claro, no está presente más que en los vertebrados, ¿no? No está presente en animales de menos rango que los vertebrados. Y es diversa porque se presenta contra todos los patógenos, tiene que haber una. Y esta inmunidad adquirida se divide en celular, cuando está dada por los linfocitos T, y en humoral, cuando está dada por los linfocitos B. Este concepto me encanta a mí, ¿no? Ya es adquirida, pero ¿y cuándo es natural y cuándo es artificial? Es natural cuando ingresa una bacteria, naturalmente, sin que nosotros está en el medio ambiente, etcétera, o en los alimentos, o comemos a los agachaditos, o comemos en el mejor restaurante, pero está contaminado. Entonces, nos entraban patógenos por enfermedad. Pero también podemos generar una inmunidad adquirida si nosotros nos vacunamos. Y ese ya no es un proceso natural, sino que es un proceso ya con manipulación humana. Cuando nos ponemos la vacuna contra la polio, contra el tétano, contra la difteria, contra la hepatitis B. Cuando haya una vacuna contra el SARS-CoV-2, también será una inmunidad adquirida artificial. ¿Por qué? Porque no fue algo que ocurrió naturalmente, sino fue provocado. Y fue provocado porque administramos vacunas. Y este otro concepto también me encanta porque nos ayuda a entender la inmunología. Ya no lo vemos como adquirida o innata, ¿no? Ya ahora lo vemos como a esta inmunidad adquirida, la vemos como activa. Entonces, va a generar ella misma, se va a activar contra el patógeno. Tras una infección o tras una vacunación, activamente. Pero si hay microbios, va a actuar por una infección. Si hay vacuna, va a actuar contra el antígeno que está contenido dentro de la vacuna. Entonces, y eso, ¿quién es producido? ¿Quién lo genera? Las propias células de nuestro organismo que se activan contra estos patógenos o contra estos antígenos de la vacuna. O sea, en la vacuna tienen que haber antígenos para ser reconocidos por nuestro sistema inmunitario adquirido y generar una respuesta. Bien por la producción de anticuerpos o bien una respuesta de inmunidad celular. Entonces, qué bonito, ¿no? Entonces, el sistema de inmunidad adquirida activa.
Entonces, si hay una inmunidad activa, también va a haber una inmunidad pasiva. Tiene que haber una inmunidad pasiva. Claro, y esa inmunidad pasiva es la que no se genera en nuestro organismo. No se genera en otro organismo y nos lo transfieren a nosotros. Por ejemplo, cuando una madre se embaraza, protege a su niño, ingresa al niño inmunoglobulina G, por ejemplo, atraviesa la barrera placentaria y esa inmunoglobulina G va a defender al niño, pero no es producida por el niño, es producida por la madre. Esa inmunidad es pasiva. Con la lactancia también hay inmunoglobulinas que van a defender al niño, inmunoglobulina A sobre todo, ¿no? Ya hemos visto la importancia de la inmunoglobulina A y va a defender al niño, pero esa inmunoglobulina A no es producida por el niño, es producida por la madre, transmitido o inoculado, si quiere, a través de la lactancia. Es una inmunidad pasiva natural. Claro, el embarazo es algo natural, es algo fisiológico. Pero también hay artificial. ¿Y cómo es esta artificial? Que no es producida con esa naturaleza que tiene una gestación o una lactancia, sino acá tenemos, por ejemplo, una paciente que se enfermó de COVID y se ha recuperado y después se le saca con esta máquina de aféresis su plasma para colocarle a un paciente enfermo con coronavirus. Y vean este paciente, este es el doctor Chunga, que está acá en la conferencia de prensa, la famosa investigadora Yamilet Hurtado, una gran promesa de la inmunología, la doctora Ivette Neira, en la presentación del plasma convaleciente en busca no de curar al COVID, sino de minimizar el daño. Recuerdan, hablamos de 3 fases del COVID, nosotros buscamos diseñarlo en la fase 2. Inmunidad pasiva, de la inmunidad pasiva que tiene un efecto temporal, que es producida en otro organismo diferente al que lo va a recibir. Y en ese concepto, por ejemplo, vemos acá, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Por qué le ponemos plasma de convaleciente a un paciente con COVID? Porque tiene anticuerpos que se unen al coronavirus, a las espículas S, a las proteínas S del virus, y ya bloquean su unión al receptor. Recuerdan que el AC2 es el receptor del virus del SARS-CoV-2. Los anticuerpos impiden, bloquean esa posibilidad de unión y mejoran al paciente, ¿no? Cuando no hay anticuerpos en cantidad adecuada, la célula ingresa y produce todo el daño. Y esta hermosa foto peruana de una lactancia materna también, como un efecto temporal, las inmunoglobulinas tienen una vida media y en esa vida media van a proteger a este recién nacido que tiene un sistema inmune en formación. Como su sistema inmune está en formación, necesita de protección y parte de esa protección se la da a la madre a través de la barrera placentaria con inmunoglobulina G y a través de la lactancia materna con inmunoglobulina A.
acá tenemos ya todo el concepto tanto de lo que es una inmunidad activa que tiene memoria. Miren, ese es otro de los factores. La inmunidad activa conserva memoria. Por eso cuando nos vacunan, vamos a tener una inmunidad activa porque nos va a proteger por muchos años. Y cuando nuevamente tenemos contacto con ese antígeno, se va a activar y nuestras propias células van a atacar en corto tiempo al patógeno. En cambio, la pasiva se acaba porque es crucia en otro organismo, nos han transferido porque estuvimos en un periodo crítico de enfermedad. Por ejemplo, un niño cuando le muerde un perro con rabia, si le ha mordido la pierna, se le vacuna con antígenos. Y cuando se le ha mordido la cara, ya no hay tiempo para que formen los anticuerpos naturalmente con una inmunidad activa, ya no hay tiempo. Si le mordió la pierna, hay tiempo, se le pone el antígeno de la rabia, el organismo reconoce el antígeno, produce anticuerpos contra el virus de la rabia. Pero si le mordió la cara, rápidamente va a llegar al cerebro. Miren la distancia que recorre de cara al cerebro, corta, no le da tiempo en forma de anticuerpos. Y ahí nosotros usamos antisueros con antirrábicos, antisueros antirrábicos. Es otra forma de tratar. Miren, por eso es importante una herramienta que nosotros formamos toda la vida en medicina, que es la historia clínica, que es la evaluación, que es la anamnesis, que es el examen físico, para que con todas esas herramientas nosotros podamos prescribir lo correcto al paciente. Acá miren la inmunidad activa. Acá tenemos un antígeno microbiano, una vacuna, una infección, le ponemos al ratón, el ratón va a producir células y va a generar una respuesta inmune. Una vez que genera esa respuesta inmune, el ratón se recupera de enfermo a sano, ¿no? ¿Es específico? Sí. ¿Tiene memoria? Sí. Quiere decir que si lo volvemos a inocular con estos microbios que había tenido previamente, va a recordarlo y va a convertirlo y va a eliminarlo y posiblemente hasta ni se enferme, porque ya activa su sistema inmunitario de una manera muy rápida. ¿Y por qué lo activa de una manera muy rápida? Porque tiene memoria, porque tiene memoria. En campo, nosotros encontramos este animalito enfermo porque le ponemos, le ingresó estas bacterias y también le ponemos las células de este ratón y le transferimos acá. Entonces, esta es una transferencia que se llama adoptiva a un animal virgen, es decir, que no ha generado él su propia defensa, que lo tuvimos nosotros en laboratorio. ¿Va a haber una recuperación de la inmunidad? Sí. ¿Va a tener especificidad? Sí, porque estas células producen anticuerpos o tienen receptores específicos, pero no tiene memoria, o sea, va a tener un efecto temporal. Este gráfico no lo tomen en la exactitud que lo ven, sino en lo que quiere decir. Respuesta inmune primaria. Uy, si hay primaria, ¿habrá secundaria? Claro, si hay primaria, habrá secundaria. Primaria significa primera vez. El primer contacto que tenemos con este antígeno A, nosotros con una respuesta relativa de anticuerpos, miren hasta dónde es su pico y después una pequeña meseta y después va, ¿no? Se ha generado en un largo tiempo, un promedio de 18 días y ha caído al día 40. Pero si volvemos a
a 50 días generó un pico elevadísimo y una meseta que se mantiene. Entonces, en el primer contacto, aprendió a defenderse, aprendió a reconocer a su enemigo, aprendió a buscarle las debilidades del enemigo, y en la segunda ya no le da esperanzas al enemigo que triunfe, sino de derrotarlo con mayor facilidad. Entonces vemos que para eso sirve la memoria inmunológica, que en un primer momento nuestra respuesta va a ser lenta, va a ser menos potente, y en un segundo momento, por eso es secundaria, va a generar una potente respuesta inmunitaria y que se va a mantener en más altas concentraciones. No se ha caído de golpe, se va manteniendo y después de algún tiempo irá disminuyendo su concentración. Si vuelve a entrar una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, se sigue llamando respuesta secundaria. Solo el primer contacto con el antígeno se llama primario. Los siguientes contactos se denominan contactos secundarios. Este es el fundamento de las vacunas. Si a nosotros nos vacunan contra el coronavirus, ese coronavirus va a estar atenuado o va a estar inactivado, pero va a mantener sus características antigénicas para ser reconocido por el sistema inmunitario. De repente nos da hasta incluso algo de molestias, fiebre, malestar general. Muchas veces la vacuna, recuerden que cuando vacunamos a los niñitos generan una respuesta inflamatoria. Pero si viniera el virus real, el virus natural, lo que denominamos la cepa salvaje, rápidamente generamos respuesta inmunitaria que impedimos que el virus pueda producir enfermedad. Fundamento de las vacunas, ¿no? Importante. ¿Qué me preocupa a mí, no? Digamos, en concepto de vacunas. Hepatitis B, el virus es ADN, tenemos vacunas. En hepatitis C, el virus es ARN y no tenemos vacuna. Pero la hepatitis A es un picornavirus, es un pico RNA virus, y sí tenemos vacuna. Ojalá que se logre una vacuna y evitemos tanto dolor y tanta tragedia que tenemos por esta enfermedad del SARS-CoV-2. Otro concepto que refuerza la memoria inmunológica es con estos ratoncitos. Este fue un experimento que valió el premio Nobel, ¿no? Fue parte del premio Nobel. Cogen a un ratón verde y un trozo de piel verde le ponen a este ratón naranja. Al tercer día no pasa nada y al 10º día rechaza porque no es una piel propia. Este mismo ratoncito lo llevan acá y le vuelven a poner otro pedazo de piel verde y lo va a rechazar la piel ya en 3 días. Ya no en 10, en 3 días. Disminuyó el tiempo de respuesta, de 10 a 3 días. Y un rechazo en segundo grupo. O sea, esto significa que hay memoria del sistema inmunitario. Cogieron a este ratoncito y le inyectaron las células de este ratoncito, las células inmunes de este ratoncito, y le pusieron otra vez el pedazo de piel del ratón verde y es rechazado en 3 días. Esta es una inmunidad por transferencia pasiva, ¿no? Es no producido por el propio ratón, sino le cogieron de este ratón y le pasaron acá. Entonces, ese vendría a ser una de inmunidad de efecto temporal, ¿no? Una inmunidad de efecto temporal. El cuadro que vemos acá ha sido básico e importantísimo en la historia de la inmunología de los trasplantes. Muy bien, hasta aquí hemos tenido un breve repaso de estos conceptos inmunitarios que quería que queden ustedes claros que era una inmunidad activa, que era una inmunidad pasiva, que era una inmunidad adquirida, que era una inmunidad innata,
qué eran barreras físicas, qué eran barreras químicas, qué eran barreras microbiológicas, que también sin ser propias nos defienden, barreras biológicas propias, etcétera, ¿no? Ese es un concepto que yo digo no son conceptos científicos, son conceptos de cultura sanitaria. O sea, ese es algo básico, es algo de cultura que debemos de tener y que a veces carecemos o no lo interpretamos bien o no se nos enseñó bien o no lo entendimos bien, ¿no? Este es el objetivo de esta clase. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Doctor, todo fue muy claro. ¿Aló? ¿Todo No, bien? doctor, todo sí, todo claro. No le escucho, ¿me puedo repetir? Ah, ya, gracias, gracias. Ya me enviaron por el chat, todo bien. Bien. Entonces, ahora sí, ya bajo esta clase, por supuesto, hoy día ya les envié las 4 clases, las 2 de ayer y las 2 de hoy al señor delegado que tuvo la gentileza de pedírmelas por correo. Ayer, como les expliqué, estuve con tantas emociones encontradas que verdaderamente, a pesar de, ya estuve en otro detalle. Muy bien, vamos a salir de esto y vamos a ir a compartir, compartir archivos y ya tenemos el del VIH. Compartir ahora. Está cargando nuestras diapositivas y vean el VIH. Bien, esta clase ya tiene, ya quizás sea este el último año que la dicte. Y lo decía también por cultura sanitaria, ¿no? La inmunología aplicada a la vida diaria, ¿no? Y el foco más importante que debemos actuar es sobre los jóvenes. No voy a mencionar nombres, lógicamente. Papá médico, mamá médico, hijo estudiante de medicina, y me lo traen al laboratorio y me dicen, doctor, puede hacerle una carga viral de VIH, mi hijo tiene VIH. Y ese impacto emocional, ¿no? La otra trabajadora, doctor, mi sobrino, primer puesto de la universidad, bien estudioso, etcétera, etcétera. Hizo una neumonía típica y VIH positivo y ayúdenos, etcétera, etcétera. Son tragedias permanentes, ¿no? A veces hemos tenido parejas, ella embarazada de 4 o 6 meses, que no venían más que para una prueba de VIH porque se iban a casar y la prueba era positiva de VIH. Y esto más necesita una cultura, ¿no? Una cultura de la prevención. Eso es importante, ¿no? La cultura de la prevención. Esta es una imagen que significa el dolor. Este es el virus que lo ocasiona y este virus es una fiebre. Y nosotros vamos a abordar hoy día el VIH desde el punto de vista laboratorial y dentro del laboratorio, desde el punto de vista del laboratorio de inmunología. Y este gráfico es gracioso, lo que trata de decir es esto, ¿no? ¿Qué señala el órgano genital, ¿no? Masculino? Que la principal
causa de transmisión o de infección del VIH son las relaciones sexuales. Eso es lo que trata de decir nuestro gráfico, ¿no? Que no es el único, ¿no? Porque también es agujas compartidas. Nuestra población económicamente no ha sido siempre algo común en los sectores populares. No somos drogadictos endovenosos generalmente, porque eso requiere dinero. Se transmite en los grupos que usan, por ejemplo, heroína y que se inyectan y comparten agujas. En la transmisión sanguínea se ha mejorado, se ha minimizado muchísimo el riesgo de transmisión cuando el donante tiene VIH y no lo sabe, ¿no? No lo sabe y él cree que está sano y va y dona, ¿no? Ahora los estudios han mejorado muchísimo, que no es una causa importante dentro de la prevalencia de infección, la transfusión sanguínea. Y la otra es la infección vertical que la madre contagia al niño. Habíamos dicho que pasa la inmunoglobulina G y pasa el VIH también, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos importantes de transmisión del VIH. Acá vemos al VIH, ¿no? Que ingresa a una célula y ¿a quién ataca esta célula? Se une y recordemos que eso es un virus RNA. Este es otro virus RNA, ¿no? Este es nuevamente el coronavirus también es RNA, ¿no? Y mire lo que hace este virus. Este RNA que tiene, a través de esta RT que dice acá, retrotranscriptasa, que también viene dentro del paquete del virus, convierte a su virus, convierte su RNA en DNA. ¿Para qué? Para ingresar al núcleo de la célula y ahí meterse dentro del genoma humano. O sea, nuestro genoma humano tiene una partícula viral cuando se ha infectado con virus. Y a partir de ahí salen las órdenes para elaborar nuevos viriones. Eso no pasa ni con hepatitis C, ni con coronavirus, que son RNA también. Ellos no usan ese mecanismo. El único que usa este mecanismo que se introduce hasta el propio genoma humano es el VIH, dentro de los virus que hemos hablado. Y si recuerdan la terapia génica, el VIH pertenece a los lentivirus, se usa esa capacidad de ingresar, de convertir RNA en DNA y integrarlo hasta acá, ¿no? Y cuando creemos un vector viral para ingresar DNA, podemos usar uno de esos lentivirus para que produzca este efecto. Pero ya no para producir una infección de VIH, sino para hacer eficiente una terapia génica. Conociendo estos mecanismos que también, en base a estas características patógenas, encontramos herramientas terapéuticas. Es asombroso, por eso le digo, el conocimiento humano nunca se va a detener. Va a haber respuesta inmunidad innata, adquirida, etcétera, etcétera, pero finalmente triunfa el virus a pesar de que ha generado toda una amplia respuesta inmunitaria. Nuestro sistema inmunitario va a tener una fase de reconocimiento, lo reconoce, se activa, ataca, declina esta respuesta y genera una memoria, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Vamos a enfocarnos solo a la respuesta humoral de anticuerpos.
lo que era un ELISA VIH. Ahora ya en el nivel laboratorial ya no usamos ELISA, no usamos quimioluminiscencia, pero el fundamento es el mismo. Se pone acá el antígeno, se agrega el suero del paciente y si tiene anticuerpos se une a este antígeno del VIH. Agregamos conjugado que se une al anticuerpo, porque este es un anticuerpo del ser humano, este es un antígeno que está unido al pozo, se une a este anticuerpo humano y se le agrega un sustrato incoloro, que al contacto con este enzima o este marcador genera color. Miren, repito, acá hay el antígeno, agregamos la muestra del paciente y si tiene anticuerpos se une. Esta reacción no es visible. Todo esto de acá es lo que hacemos en laboratorio para hacer visible esta unión antígeno-anticuerpo. Ese es el fundamento de la prueba. Antígeno acá, le agregamos el suero del paciente, hay unión antígeno-anticuerpo que no es visible y el resto, todo es un artificio para hacer visible esta reacción que de incolora se va a color. Y lo vemos, bueno, este gráfico es importantísimo, ¿no? Una hermosa dama envuelta en un preservativo. ¿Cuál es el mensaje? Que existen barreras que nosotros podemos usar como preservativo para evitar infectarnos. Hubo un experimento en el cual los varones estaban infectados y las mujeres no. Se les entrenó a las mujeres, a todas, para que su pareja use preservativo. Aquellas que usaron adecuadamente el preservativo, ninguna mujer se infectó. Cuando no usaron el preservativo o no lo usaron bien, la mujer se infectó. Aquí acabó la discusión que si el preservativo protege o no. Si el preservativo está bien utilizado, de buena calidad, etcétera, si tiene buenos componentes, va a proteger o va a minimizar el riesgo. Pero si no se usa, sí va a haber un alto riesgo. Eso es lo que jóvenes no deben de olvidar, ¿no? Acá tenemos la detección ya no de anticuerpos. Acá en el primer gráfico que hemos visto, detectamos anticuerpos. Suero del paciente, ¿qué le buscamos? Que tenga anticuerpos. Acá en el siguiente ya no buscamos el anticuerpo. Acá nuestro reactivo es el anticuerpo y al agregar la muestra del paciente lo que buscamos es si tiene, o sea, si tiene el propio virus. O sea, esta prueba que va a detectar antígenos virales. Lo mismo, el mismo fundamento, esta reacción no es visible. No es visible esta reacción antígeno-anticuerpo y hacemos toda una serie de artificios para hacerla visible. Agregamos el conjugado y el incoloro, el colorear, y nosotros vemos así: incoloro, negativo, coloreado, positivo, con toda esta serie de reacciones que ya hemos hablado. ¿Qué vemos acá? Miren, este color naranja son los positivos y estos de acá que ven más tenues son negativos. Y siempre van a haber evolución de las pruebas. De primera generación, que era polizado viral, la segunda generación con proteínas recombinantes o péptidos sintéticos, la tercera generación incluía péptidos sintéticos del VIH1, 2 y el grupo O, cuarta generación se detecta también antígeno. Todas estas, las tres primeras, detectan solo anticuerpos. La cuarta generación detecta anticuerpos y antígenos del VIH. Actualmente casi todo buen laboratorio que se denomine como tal utiliza pruebas de cuarta generación que detectan anticuerpos y antígenos a la vez. Por eso se llama esto el combo. Y este es gráfico que no tiene nada que ver con el VIH, pero que es bastante didáctico. Miren, primera generación detecta en el día 120, segunda generación en el día 80 y tercera generación en el día 72.
¿Contra quién? Para detectar anticuerpos contra la hepatitis C. ¿Cómo se llama el periodo desde que ingresa el virus hasta que puedas detectar los anticuerpos? Periodo de ventana. Periodo de ventana. Pero si usas una prueba molecular, lo vas a detectar en el día 13, 12, 11, 10, en el día 10, ya no en el día 72, en el día 10. Pero hay 10 días que no lo vas a detectar también. ¿Cómo se llama ese periodo que no detectas molecularmente, o sea, no detectas el ARN del virus? Se llama periodo de eclipse. Periodo de eclipse. Periodo de ventana, cuando no puedes detectar los anticuerpos, y periodo de eclipse, cuando no puedes detectar el ARN o el ADN del virus. Importante, ¿no? Entonces, ¿con cuál generación tenemos que usar? Si solamente detectamos anticuerpos en el día 72, ¿y en qué día promedio ocurre el cuadro clínico de la hepatitis C? En el día 45. Si usamos solo pruebas serológicas que detecten anticuerpos, nos va a salir negativo a todo. Si usamos una prueba molecular, sí lo vamos a poder detectar. Nosotros hace muchos años que trabajamos no para el diagnóstico, sino para el seguimiento, la respuesta al tratamiento, permitir la detección del RNA viral. Y con VIH, que es nuestro tema, con primera generación, usted lo detecta en el día 40. Ya no usamos primera generación. Con segunda generación, 30 días después del contacto, ¿no? 30 días. Tercera generación, 21 días. Cuarta generación, 14 días, o sea, las 2 semanas del contacto. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué debemos saber esto del periodo de ventana? Para orientar, ¿no? Generalmente los jóvenes, oye, tú estudias medicina, mira, tuve un encuentro en una discoteca con alguien que no conocía y finalmente en tragos y esto nos fuimos, tuvimos relaciones y tengo miedo de tener un VIH. ¿A qué día le vas a recomendar? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿A los 2 meses? ¿A los 3 meses? ¿Al día siguiente? Entonces, por eso es importante saber. Si nosotros usamos una de cuarta generación, como es ahora lo que usan todos los laboratorios, en 2 semanas. Pero en 2 semanas con un buen laboratorio, ¿no? Porque si damos marcas chanchito, marcas que no sirven, no nos va a dar un buen diagnóstico. Entonces, por eso es importante ir a un buen laboratorio. También podemos detectar otras, como el antígeno P24 o como el ADN proviral. Este esquema, que ya es antiguo, es lo que trata de decir es la sensibilidad de las pruebas para detectar el virus en una forma aguda, cuando es reciente. Miren. Y aquí es otro de los conceptos, ¿no? Vean, trasladen las pruebas rápidas. Nosotros usamos la prueba de pulpejo de dedo, esa prueba rápida que usamos para coronavirus. Miren su nivel de sensibilidad en VIH. 12.5, 12.5, 17.2, 17, 28, 34. Si usamos de tercera generación, que ya no es prueba rápida en VIH en este año, en este concepto que tenerlo en cuenta, detectábamos 40%, alrededor del 40%, y si usábamos cuarta generación, un 90%. Por eso es importante ver qué prueba, qué sensibilidad tiene la prueba, para poder estar seguro del diagnóstico que hacer. Diferentes marcas, yo siempre le digo, y hay un ranking de estas pruebas, veamos la literatura y con eso nosotros debemos orientarnos para orientar pues a las personas, ¿no? Para decir, oye, o para comprar, para adquirir, ¿no? O sea, porque si depende de la calidad, está entre las mejores del mundo, siquiera debe estar entre las 20 mejores del mundo
que podamos usarla. Y no siempre que te detecten anticuerpos en una prueba de depistaje es un diagnóstico verdadero, ¿no? No siempre. Por eso se van las pruebas a pruebas confirmatorias, ¿no? Dentro de ellas el inmunoblog es una de las pruebas más importantes. Si ya tienes la infección, debes de monitorizarte. ¿Qué quiere decir eso? Debes de controlarte, debes de tener control periódico de cómo está evolucionando tu enfermedad. Yo recuerdo, he tenido pacientes acá, ¿cuál es el mensaje de esta hermosa mujer que está en esta imagen? ¿Cuál es el mensaje? Que puede tener VIH y que por más bonita que se vea, no necesariamente va a tener VIH. Nadie se pone acá en la frente y dice, I love you VIH, o I love VIH, ¿no? No, nadie se pone, o yo tengo VIH, no, nadie se pone. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener relaciones con personas que generen nuestra confianza, que las conozcamos, relaciones estables, para minimizar el riesgo de infectarnos de VIH. Dentro de los pacientes que a mí me visitaban, yo recuerdo mucho, era un empresario, bien parecido al empresario, le controlábamos a él, también le controlábamos a su esposa y también le controlábamos a sus hijos. Toda la familia tenía VIH. Entonces, una colega me preguntó, preséntame a tu amigo, que lo veo bien, muy guapo, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede, en base a determinadas apariencias, no pensar o pensar que tiene VIH. La metáfora del tren es importante en la interpretación de la evolución del paciente infectado. Primero, ¿qué distancia voy a recorrer y a qué velocidad voy a ir? Me infecto y llego a una etapa final. Cuando me infecto, generalmente por una relación sexual, y la etapa final es el estadio SIDA. ¿Qué distancia voy a recorrer? ¿Va a ser una distancia larga? ¿O voy a ir? ¿Y a qué velocidad voy a ir a recorrer esa distancia? Son dos conceptos muy importantes. ¿Y qué quiere decir? La distancia está dada por recuento CD4 y la velocidad por cuánto virus tienes en tu organismo. Y estos son exámenes de laboratorio. El recuento CD4, lo normal es que tengamos 1000 CD4. Yo he tenido colegas que han tenido 15 CD4. Pero es colega, eres médico, tú conoces esto, ¿por qué te descuidas? ¿Por qué no tomas tu medicina? Que hay ahora excelentes fármacos para controlar la evolución de la enfermedad. Pero con 15 ya estás en un estadio altísimo riesgo. Si definimos que el número de linfocitos es 1000, de linfocitos CD4 es 1000, y ahora tenemos 15, estamos en un periodo crítico. Ya es crítico cuando es menor de 200. Y de carga viral, ¿cuánto tienes? 1 millón, 10 millones, 100.000, 400.000, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un parámetro que nos va a indicar también a qué velocidad va la infección. ¿Y cómo medimos el CD4? El CD4 está en promedio de 1000, como hemos dicho, que va a disminuir por año y por determinada 50, luego disminuye 50 células por año. O sea que si comenzó en 1000 y ahora tiene 50, pues ¿cuántos años han pasado de evolución para que tenga ese número tan bajo? ¿No? Eso es un simple cálculo, ¿no? 50, 100, 150, 200, así va disminuyendo el número de linfocitos TCD. Y cuando le da tratamiento, también los CD4 suben de 100 a 150 células por año. O sea, con un buen tratamiento tú vas a tener un buen número de CD4 que van a permitirte
hacer todas tus actividades. Bueno, acá tenemos las células, se le agregan los reactivos, que son anticuerpos contra el linfocito TCD4, se incuban, se unen los anticuerpos a los antígenos respectivos y los medimos mediante un citómetro de flujo, que es una excelente técnica para determinar el número de linfocitos TCD4 que tiene. Y la carga viral, que hemos dicho que es la velocidad para llegar a cuánto tiene el virus, lo hacemos en estos equipos que están en nuestro laboratorio, que ahora son equipos de rutina, ¿no? Antes era altamente especializados, ahora con todos los años que llevamos haciendo estas pruebas, es algo de rutina, ¿no? Aquí extraemos automatizadamente el RNA viral y aquí se hacen las pruebas de carga viral en tiempo real. ¿No? Toda una serie metodológica de alta tecnología para poder detectar, ¿no? Y recordemos que primero, no hay PCR de ARN. Entonces, en laboratorio convertimos ese ARN en ADN y a partir de ese ADN lo amplificamos. Lo amplificamos y en una metodología que se denomina en tiempo real. En tiempo real. Hay diferentes métodos para determinar la carga viral y hay progresores que son típicos, hay progresores lentos y hay progresores rápidos. Y eso significa, estoy con un buen tratamiento, es un tratamiento exitoso o he fracasado el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando fracasan el tratamiento, nosotros hacemos otra prueba que se llama secuenciamiento o resistencia del VIH, ¿no? Le hacemos un antibiograma, así como un cultivo que se hace un antibiograma para ver qué fármaco le hace bien, nosotros hacemos el antibiograma, pero no le hacemos al virus, un estudio molecular al virus para ver qué mutaciones tiene y en base a esas mutaciones establecer a qué resistente, El virus se divide, bueno, en grupo M, E, O, N, P, etcétera, y el VIH-2, ¿no? El que predomina en nuestro Perú es el subtipo VIH-1, el subtipo B, ¿no? VIH-1, subtipo B, es importante. Y bueno, todo el genoma del virus, etcétera, ¿no? Es altamente mutante. A Dios gracias que tenemos, que se dice que el coronavirus es 20 veces menos mutante que el VIH. Si no, imagínense, ya estuviéramos todos enfermos, ya hubieran solamente supervivientes del coronavirus. Y ese concepto es vital porque lo vamos a ver después. El VIH se une a través del G120 al receptor CD4. Y acá existe en verde, este verde que ven acá es el famoso correceptor, unión al correceptor. Ya se une o se fusiona a la membrana. Esto es importante en algunas curas que hay del VIH, ¿no? Esos correceptores generalmente son los CCR5 o los CXCR4, ¿no? Dos familias, CCR5 y CCR4. Y miren, ¿cómo ingresa el virus? Ingresa el virus, ¿se convierte en qué? Hemos dicho que se convierte, este ARN se convierte en ADN y como ADN ingresa y se integra. De ahí salen las órdenes para formar nuevos idiomas. Y acá algunas publicaciones, mire, la publicación del Journal Microbiology, ¿a qué hora es? Todavía ya nos queda poco tiempo. Vemos que hay algunos correceptores con la mutación delta 32 y que hicieron un trasplante de células madre que tenía esta mutación en el correceptor delta 32. Acá están los correceptores. A este el CCR5 tenía una mutación delta 32 a nivel de este correceptor.
porque nosotros tenemos dos correceptores, el CCR5 y el CXCR4. Entonces, esto es bastante importante. Y tenemos el famoso caso Berlín. El caso Berlín, un hombre caucásico de 40 años, diagnosticado de leucemia mieloide aguda, además de diagnóstico de VIH y de más de 10 años en tratamiento con terapia retroviral de alta potencia, de gran actividad y un recuento de sed de 415. Ya la carga viral no era detectable. Nosotros tenemos muchísimos pacientes no detectables, pero eso no significa que estén curados. 7 meses después, el paciente se sometió a un trasplante halogénico, o sea, de un donante de otra persona, de células madre de sangre periférica, de células madre de la médula ósea, pero que lo sacamos, lo hacemos movilizar de la médula ósea a la sangre periférica y lo tenemos con un equipo. Si acaso no van a pensar que con una transfusión sanguínea lo van a poder solucionar, ¿no? De un donante idéntico a nivel HLA que tenía una mutación homocigota en el delta 32 del CCR5. Recayó de leucemia mieloide 332 días después, casi el año después del trasplante. Algunas pruebas indicaron de que se estaba perdiendo el injerto, se sometió a una terapia de reinducción y el día 391 recibió un segundo trasplante del mismo donante. El segundo procedimiento condujo a la remisión completa de la leucemia mieloide aguda. No se pudo detectar VIH activo y replicante 20 meses después de haber suspendido la terapia contra el virus. Los anticuerpos de la glicoproteína soluble 120 y la glicoproteína 41 permanecieron detectables, ¿no? Entonces, esto es importante. Volvamos a nuestro gráfico. Acá nuestro gráfico. El virus no solamente requiere de unirse al CD4, sino también de unirse al correceptor. Si no hay esta unión al CD4 y al correceptor, el virus no puede ingresar a la célula. Y si no ingresa a la célula, no puede reproducirse. Y si no puede reproducirse, ese virus va a ser eliminado. ¿Por qué? Porque necesita ingresar a la célula para reproducirse. Si no ingresa a la célula, no se reproduce. Como aquí estuvo bloqueado por esa mutación delta 32 en el CSR5, no puede reproducirse, por lo tanto se elimina. Entonces no puede infectar a las células. Ese es un dato importante. Ya hemos visto este caso, el caso de Berlín, ¿no? Remisión con CCR5, delta 32, delta 32. Quiere decir que este es homocigoto, delta 32. Y el caso Londres, ¿no? Un paciente diagnosticado de VIH en el 2003, CD4-290, y decía estaba bastante más cercano al estadio SIDA. Tenía 180.000 copias. En el 2002 diagnosticado linfoma de Hodgkin, refractaria a la quimioterapia. Un donante no emparentado con nuevamente la mutación delta 32 a nivel del CCR5, y el día 77 presentó fiebre, gastrointestinales, enfermedad injerto contra huestes, que se resolvió, se mantuvo la carga hasta el día 510. En los análisis semanales de carga viral en damas se realizaron para los 3 primeros meses y después mensualmente, y permaneció indetectable desde entonces. El VIH asociado a células mononucleares cayó por debajo del límite de detección después del trasplante, ¿no? Las células CD4 post-trasplante de la paciente del estudio ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que con un trasplante de aquellos donantes que tienen una mutación al correceptor, el virus no va a poder ingresar a la célula por la falla de ese correceptor, no por el receptor CD4, sino por el correceptor. Y eso es
algo histórico, ¿no? Todos los gráficos que han ido, London versus Brasil, etcétera, etcétera, y todo una serie. E incluso con algunos pacientes trasplantados, parece que desarrollaran una inmunomodulación que les permite una mejoría clínica, ¿no? Entonces vamos viendo todos los seguimientos que ha tenido y esto indica que el reservorio ha sido indetectable, ¿no? Y así se ha reportado esos casos, ¿no? Y así muchos otros casos también. Y también hay aspectos contradictorios en esto, pero no tenemos, creo, el tiempo suficiente para discutirlo. Cuando tiene resistencia, nosotros hacemos las pruebas de secuenciamiento y monitoreamos esa secuencia de resistencia y cambiamos los antivirales que le van a mejorar al paciente. A ver, ya nos quedan pocas. Nosotros por muchos años trabajamos con esta metodología que ya se retiró al mercado y que nos permitía determinar los genes de resistencia mediante secuenciamiento. Y analizábamos nucleótidos por nucleótidos. Y estos puntitos verdes nos indicaban los puntitos de mutación. No sé si la mutación de esto. Y así informábamos, ¿no? Poníamos un informe de todo esto. Bueno, analizar los test de resistencia. Nosotros lo usamos solamente cuando hay falla de tratamiento, con métodos caros, no tan al alcance de nuestra población. El objetivo de el tratamiento es que esa fiera se duerma, ¿no? Y si se duerme ya no nos va a producir la muerte, ¿no? Bien, si tienen preguntas, les escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Dígame, por favor, a ver, dígame. Con respecto a la toma para la prueba de ELISA, ¿en qué días debería ser adecuado para que se pueda ser positivo la prueba? Yo calculo, o sea, yo siempre soy un poco escéptico, no le pondría los 14 días, le pondría una semana más, 3 semanas, si es que es un laboratorio serio, ¿no? Y si no estoy totalmente seguro de la seriedad del laboratorio, yo creo que 3 meses es un tiempo más que suficiente para poder detectar adecuadamente los anticuerpos o al virus. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Me olvidé de tener el puntero, yo estaba señalando con puntero y acá con manito. Creo que muchas cosas no he podido señalar. Disculpen. Cuando se presenten esos casos, por favor, me avisan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede transmitir el VIH por los besos? Bien difícil, ¿no? Al menos que los besos sean con mordiscos, ¿no? Entonces, por dar la mano, no. Por abrazarse, no. En cambio, con el coronavirus, esa cercanía del abrazo y del beso están prohibidos, ¿no? Porque nos infectamos, ¿no? Porque tenemos que sacarnos mascarilla, etc. Esta enfermedad no se transmite por el aire, ¿no? Ni por gotitas de fluke, ni por microaerosoles, aerosoles, etc. Se transmite fundamentalmente, ¿por qué? Por relaciones sexuales. Muy bien, si ya no hay más preguntas, a ver algún chat. Vamos a ver. A ver el chat. Todo claro, todo bien, todo claro. Muy bien, cuídense. Ustedes son el futuro del Perú, el futuro médico. Y de ustedes depende. Suerte, éxitos. Nos vemos mañana, última clase. Muchas gracias.
y ya tienen todas las clases ya listas. Muchas gracias.